Sentimos pasión por Córdoba, por sus tradiciones, por sus gentes, por su gastronomía. Apasionate. Restaurante Puerta Sevilla, un lugar que enamora. Calle Postrera 51, Alcázar Viejo, 957 29 73 80. Bienvenidos al Coro de la Voz de Córdoba, bienvenidos una semana más a este podcast que también por segunda semana consecutiva grabamos desde el Museo de la Trinidad, que es un lugar espléndido para realizar muchas cosas, también para disfrutar del fondo que tiene la Parroquia de la Trinidad en este museo, y donde después de este podcast se va a grabar la voz de las cofradías. Aquí el hecho de que tengamos toda la parafernalia técnica ubicada en este magnífico sitio, y hoy, bueno, rodeado también de magníficas personas, dos colaboradores de La Voz de Córdoba, falta de uno. Juanra Toledano, que es abogado, es jurista. Juanra, buenas, muy bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me alegra mucho que estés aquí porque vamos a hablar de las plusvalías. Sí. Y esto es un tema espinoso y doloroso. Y doloroso y además desconocido. Ahora explicaré por qué. Porque, bueno, es verdad que ha habido dos sentencias de inconstitucionalidad recientemente respecto a los estados de alarma. Y al pueblo español como que le ha dado un poco igual. No ha protestado, no ha pedido, cuando menos no ha pedido explicaciones, que ya es doloroso. Partimos también de la inconstitucionalidad del conocido como impuesto de plusvalías. Y en general, y lo podremos comprobar el próximo sábado cuando publiquemos una pequeña encuesta que hemos realizado en este sentido, a pie de calle, que se dice, se desconoce exactamente qué son las plusvalías o en qué consiste este impuesto, que después se conoce de forma dolorosa, y cuando duele, entonces es cuando exclamamos el ¡ay!, ¿no? Me da la impresión de que, como con tantas otras cosas, esto hasta que no nos toca realmente el bolsillo, y tarde o temprano acaba tocándolo, no nos damos cuenta de lo que es exactamente, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón del mundo, porque, hombre, la experiencia mía es que muchas veces cuando llega a la notaría todo el mundo está preocupado por lo que te va a cobrar el notario, lo que te va a cobrar el registro, el impuesto a transmisiones patrimoniales, y de buena primera es cuando le pides la cuenta al notario y te dice provisión de fondos, 7.000, ¿dónde salen los 3.000 y pico que me faltan? Y era el plusvalía, porque hacía más de 20 años que no había habido una transmisión previa y, claro, se incrementaba enormemente la cuenta que nunca esperaba. Un estocazo, además, eso suele serlo. Ahí tiramos ya del padre, sí, del cuñado. Tienes 3.000 euros, porque, claro, no contamos con eso, ¿verdad? No, era un impuesto, ya digo, que muchas veces, cuando no se acudía a asesorados que ya te avisaban de que te podía pasar, pues era una sorpresa muy desagradable en la notaría al darte el presupuesto, ¿no? Y decía, bueno, ¿y ahora dónde busco yo estos 3.000 o 4.000 euros de más que me están saliendo aquí, ¿no? Y se generaban ciertos problemas. Estamos hablando de cantidades de viviendas no necesariamente caras, o por lo menos no de muchos metros, o no en zonas muy valoradas dentro de lo que, bueno, del valor que aporta el catastro, ¿no? Que da el catastro. Claro, bueno, tenemos que... Por establecer una cantidad media. No es fácil, ¿eh? No es fácil, porque era un impuesto es un impuesto bastante complicado en su cálculo para una persona normal, una persona que no tenga estudios, ¿no? Y con estudios también. Bueno, también. Pero, por ejemplo, tú cuando vas a comprar algo y te dicen que vas a pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y te dicen, no, está al 7%. Bueno, pues un 7%, casi la mayoría de los ciudadanos somos capaces de calcular un 7% sobre el precio. Sí. Pero a la hora de calcular el impuesto de plusvalía entran varios conceptos jurídicos de por medio, hay varios juegos de por medio, tienes que coger valor catastral, irte nada más que al valor del suelo, a eso aplicarle unos coeficientes, a eso le aplicar la cuota, luego aplicar bonificaciones o no bonificaciones, con lo cual se convierte en un impuesto complejo para una operación sencilla, ¿vale? Entonces, pues ese impuesto, ya te digo, si no tenías un asesoramiento, alguien que te dijera, cuidado, que aquí tu padre falleció hace 25 años y ahora va a pagar el plusvalía como consecuencia de la herencia, pues había verdaderas sorpresas, ¿no? Con lo cual, además, es un impuesto tremendamente injusto para algo tan necesario como es el ahorro en las familias. Bueno, ya si nos metemos en arena, vamos a ver, es que... Todavía no, pero bueno, lo digo porque... Ya, pero es que entrar... Claro, es que la herencia, quiero decir, la herencia, la vivienda, es el único patrimonio que muchas familias en España tienen, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el impuesto hay que mirarlo, una cosa es el impuesto de sucesiones, sí, que evidentemente, bajo mi punto de vista, es completamente injusto,
completamente injusto, algo que se ha trabajado durante la vida, obsceno, que ha pagado, incluso obsceno, sí, que ha pagado toda tu vida los impuestos por generar la renta, por ganarlo, has pagado el impuesto por adquirirlo y tal, y ahora llega y cuando te mueres, tu heredero le sangra, pero vilmente, y si como tenga la desgracia de no haber tenido hijos y tengas que dejárselo a alguien extraño, bueno, pues ya es cuando no sabes si te merece más la pena aceptar la herencia que no aceptarla. Pero el plusvalía realmente, como muy bien dice la sentencia del Constitucional, que seguramente luego hablaremos, nació con una filosofía diferente. Era una filosofía en la que lo que se pretendía era que el ciudadano reportase en el momento de la transmisión ese valor añadido que daban las administraciones públicas, pues al poner las calles, al meter el alumbrado, al dar los servicios públicos que hacían que esas calles, que en un momento determinado pudieran ser de tierra, se convirtieran con su acerado, su historia y su demás, ¿no? Entonces, claro, ese incremento, pues que a la hora de la venta revirtiera en la propia sociedad, que además eso lo consagra el principio, el artículo 47 de la Constitución, ¿vale? Sí. Pero claro, ahora la evolución sigue y llega un momento en el que empiezan los planes generales de ordenación urbana, en la que ya la participación ciudadana es muy grande en las urbanizaciones, el momento en que toda la urbanización incluso es a costa de la propia entidad privada, con lo cual el concepto empieza a desaparecer, ¿no? Entonces se queda un impuesto que le viene muy bien a los ayuntamientos, pero que puede ser otro. O sea, yo comprendo que el ayuntamiento necesita dinero, sí lo comprendo, y es cuestión de ver de dónde tiene que sacarlo. O sea, evidentemente, cuando un ciudadano quiere servicio, el servicio tiene que venir a costa de que haya un dinero en las arcas públicas. Lo que pasa es que hay que tener un límite en el bolsillo del ciudadano y hay que tener algunos conceptos que realmente sean momentos ciertos, que sea lo que dice el Constitucional, que haya verdadera capacidad económica a la hora de tributar, ¿no? Ahora vamos a entrar en materia, ya hemos entrado, hemos recorrido yo creo que una importante brecha en este sentido, en el tema que hoy nos convoca en el coro. Has hablado de un impuesto obsceno, de la obscenidad de los impuestos, le gusta hablar a Samuel Díaz en La Voz de Córdoba, es economista, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, no deja de ser esto un impuesto más que se ha intentado vestir como un impuesto menos, sobre todo porque el Tribunal Constitucional ha forzado a ello, pero que no deja de ser otra medida más recaudatoria para un ciudadano que, como muy bien apuntaba el otro día un parlamentario de Ciudadanos, precisamente, en el Parlamento andaluz, ya tiene una mochila suficientemente cargada fiscalmente hablando, ¿no? La verdad que sí, Rafa. Primero, buenas tardes, un placer poder estar aquí. Y a mí lo que me gustaría recalcar es que este impuesto está cargado de ideología, como hemos comentado antes de empezar la grabación, y está cargado de ideología y lo podemos ver porque la ministra en el congreso que hubo en Málaga del Partido Socialista ya dijo que tranquilos, que el lunes se iban a encargar personalmente de configurar el impuesto para que no hubiese un vacío legal y no hubiese ningún resquicio del que poder escaparse. Y digo que está cargado de ideología porque, como hemos estado comentando aquí, es un impuesto pues que venía un poco a redistribuir la riqueza que el Estado, el Ayuntamiento de turno había hecho que los ciudadanos gozasen de ella, pues con una reforma en su calle, una reforma en el sistema de electricidad, en el alcantarillado, en lo que sea. Pero me gustaría recalcar que en gran parte no es así, porque lo que se recauda en Córdoba por el impuesto de plusvalía es irrisorio, son 155 millones de euros. En lo que se refiere a Andalucía, en la sexta provincia, en esta recaudación, la primera está Málaga, con 535 millones. Claro, Córdoba, esto comparado, perdona, un pequeño matiz, comparado con el presupuesto que el propio municipio tenga para el resto del año. Me refiero con la cantidad, claro. Exactamente. A ver, la recaudación son 155 millones de euros por este impuesto, lo que recauda el Ayuntamiento de Córdoba. Eso que ha dicho que es irrisoria, pero que igual no lo es para el oyente. Digo que es irrisoria, y termino, porque el Producto Entero Bruto de la ciudad de Córdoba son 14.000 millones de euros. ¿Vale? Entonces, la recaudación conforma un 1% del PIB de Córdoba. O sea, la riqueza que se genera en Córdoba, el impuesto equivale al 1%. Por lo tanto, ¿a dónde voy con esto? Voy a la ideología, porque es un impuesto que no recauda ni genera gran riqueza para el ayuntamiento, pero sí es verdad que marca ideología, porque es un impuesto que se ha hecho mucho politiqueo con él, porque es un impuesto que grava, entre comillas, a grandes propietarios, que grava inmuebles, que grava... Y la gente, como tú has dicho, de a pie, lo ve muy lejano, no parece que nunca llegue, pero llega.
Y quiero recordar porque en España el 84% de los ciudadanos son propietarios de una o dos viviendas. Por lo tanto, es un impuesto que nos va a afectar a prácticamente todos. El mantra que se suele decir es el de los servicios públicos, efectivamente. Hay que cobrar el impuesto porque hay que dar servicios públicos, que efectivamente es así, nadie lo niega, lo hemos comentado antes. Sí, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto, efectivamente? ¿Y qué otros servicios, no? Porque, claro, hablábamos ahora de que el ayuntamiento se quejaban, cuidado, que se han quejado todos, del color que sea. Sí, sí. O sea, tocar el bolsillo no nos gusta a los ciudadanos, pero es que tampoco les gusta a las administraciones. Se han quejado todas. De hecho, hemos elaborado también un pequeño reportaje en La Voz. Los alcaldes socialistas están muy contentos, efectivamente, con esta última reforma. Los del Partido Popular posiblemente lo estén, pero no lo manifiestan. Están en periodo de observación, que es una cosa que me llama mucho la atención. Porque estamos viendo a ver esto, claro. Porque ahora además disponen de 6 meses para adaptar las tasas municipales a la nueva normativa, con lo cual les ha venido muy bien para no mostrar esa alegría que supongo que también les tiene, entiendo que también la tienen que tener, porque también sotoboche. Tú fíjate que el que no ha dicho que no estaba de acuerdo pedía compensaciones al Estado por la pérdida del impuesto. Es decir, que las arcas municipales se resienten, como dice más o menos, pero se resienten. Ahora, si a ti te pierdes dinero en tu casa, tú que haces servicios o reduces gastos. Vamos con eso, lo de perder dinero, porque ahí parte un poco todo este proceso que ha llegado a la tercera sentencia, si no me equivoco, respecto a la inconstitucionalidad del denominado impuesto de plusvalías, porque se daba por hecho que toda venta o que toda herencia estaba sujeta a unas ganancias. Sí. Llega la crisis de 2008 y esto no es así. Claro. Efectivamente, el escenario cambia, la gente pierde dinero, o sea, la vivienda que uno ha comprado ya no es una inversión, pero sin embargo, el referente municipal del valor de esa vivienda es mucho más alto que el real, ¿no? Bueno, por explicarlo de una forma, de alguna manera lleva razón, pero hay que matizarlo, Venga. Rafa. Es verdad que cuando el impuesto se introduce en los textos refundidos de las haciendas locales, estamos viviendo en la sociedad un momento en el que era impensable que una vivienda no valiese más un año tras otro. O sea, era como un mantra de, como tú bien dices, o sea, yo tengo hoy una vivienda que vale 100, el año que viene vale 110. Bueno, yo firmé 115. mi hipoteca en el año 2000 y aquello era imbatible. O sea, según estábamos en plena... Tú trabajas en una entidad financiera, o sea, estábamos en plena época dorada del euro. Total, eso es que es palpable lo que dice él, porque si es que más del 84% de los españoles son propietarios de una o más viviendas por lo mismo, porque lo han utilizado como vehículo de ahorro y de inversión. Claro. ¿Qué pasa? Llega un momento en el que nosotros figuramos siempre con dos valores, porque es verdad, a la hora de establecer impuestos, lo dice muy bien esta sentencia del Tribunal Constitucional, hay dos maneras, es decir, podemos irnos a valores reales, a valores ciertos, o podemos irnos a valores potenciales que faciliten la labor del cálculo para la administración y para el ciudadano. Vale. Son perfectos los dos métodos. ¿Qué ocurre? El método que se utiliza en un primer momento no era malo, porque casi si te ponía a ver, el incremento real siempre era superior al incremento que resultaba de aplicar los coeficientes al catastro. Porque el catastro, cuidado. El incremento real es el que marca el mercado. El que marca el mercado. Claro. Compré y vendí. Siempre. Compré y vendí. Ajá. Y el catastro, cuidado, que hay una confusión generalizada de como que el catastro es del ayuntamiento. Y el catastro no es del ayuntamiento, es Hacienda. Sí. Y los valores catastrales los fija Hacienda, a través de unas ponencias, a través de unas comisiones, a través de unos procedimientos bastante complejos, que habría que verlos. Bueno, pero no nos vamos a meter en ello porque yo creo que tendría que casi que volver a estudiarme aquella materia en la época, ¿no? De cómo se calculaba el valor catastral. Pero ese valor catastral se fijaba normalmente por debajo. Tú fíjate que cuando tú vas a una transmisión patrimonial, la Junta de Andalucía ya ha establecido unos baremos para decirte, multiplica por no sé cuánto el valor catastral y va a dar el valor de la transmisión para mis comprobaciones de valores. Sí. Oye, y multiplicabas por eso los valores y qué poquito te equivocabas con los valores que se estaban moviendo en el mercado. Pero claro, la vida se mueve y llega un momento en que hacemos crack. Nos caemos en el 2008 y ahora la gente que había comprado en 300.000 tenía que vender en 180 y en 200.000. Primero, o bien porque había perdido valor, o bien porque habían caído en necesidad de vender y perdían dinero.
Y ahí es donde por primera vez... Mucha gente además lo hizo porque no podía hacer frente a la hipoteca. No podía hacer frente a la hipoteca, te digo. Sí. O a lo mejor porque tenían 1 o 2 inmuebles y les servía como... Y entonces es la primera vez, cuando esto ocurre, que se va al Tribunal Constitucional y el Constitucional por primera vez aquí te dice, oye, aquí no hay capacidad económica, se infringe el principio de capacidad económica que protege la Constitución en el título primero. Por lo tanto, hay una infracción de derecho constitucional, puesto que no hay un incremento, y al no haber ese incremento en capacidad, y que al no haber capacidad no se puede tributar. Fuera los tributos de plusvalía por aquellos momentos en el que, aun cuando resulte una aplicación de incremento por la aplicación de la norma, en la realidad no haya habido una ganancia para el ciudadano. Eso es 2017. Eso es 2017, quiero recordar, sí. Y los ayuntamientos hicieron como que no oyeron nada. Bueno, lo oyeron, porque a partir de ese momento, cada ciudadano, cuando iba a su notaría y ya le pedían el título anterior, presentaba su exención sobre la base de la sentencia esta del Tribunal Constitucional. Exactamente, de hecho, desde 2017 hasta hoy hubo una barbaridad de reclamaciones que gran parte de ellas fueron favorables a los clientes porque el Tribunal Constitucional, como bien ha dicho él, dejó entrever como que se posicionaba a favor de que se anulara parcialmente las cláusulas que llevaba. Se anuló parcialmente, de hecho. Anuló. Entonces, claro, pero la evolución aún llega más. Y bueno, si nos ponemos los abogados a pensar, ya somos capaces de pensar inimaginables situaciones, ¿no? Y la siguiente situación que se nos produce es, oye, ha habido un incremento de patrimonio. Compramos en 100 y hemos vendido en 101. Es decir, hemos ganado 1. Sí. Como hemos ganado 1, ya la sentencia previa del Constitucional no nos valía. Ya tributábamos. Pero como había solo un sistema para el cálculo del impuesto, que era sobre el valor catastral, resultaba que había que pagar una cuota de 10. Y dijo el Tribunal Constitucional. Valor catastral que se incrementa con los años. Unas veces a través del IPC y otras veces a través de revalorizaciones. Eso va en los presupuestos generales del Estado y dependerá en cada presupuesto. De cada ciudad también, de cada zona, ¿no? Pero las ciudades, Samuel, lo que te hacen es una serie de aplicaciones de bonificaciones, exenciones, pero no afectan a lo que es el valor. Sí, ¿no? El valor catastral va a venir determinado, ya te digo, viene por el Estado, viene por Hacienda, no viene por los municipios. Correcto. Tú luego en el impuesto o en los impuestos que el ayuntamiento tenga su gestión, podrá aplicar una serie de bonificaciones, pero no más. ¿Vale? De hecho, bueno, ya se están aplicando en el Ayuntamiento de Córdoba y hablábamos con el alcalde de Cabra, que lleva ya 3 años. Sí, con Fernando, nos decía que lleva ya 3 años aplicando este tipo de bonificaciones. En esa segunda ocasión, cuando se vio que no solamente en los supuestos de los que no había incremento por la capacidad, o sea, no había surgido este incremento en la venta o en la transmisión, porque puede ser también por mortis causa, pues también dijo el Constitucional, oye... Sí, porque aquí estamos hablando de venta, pero que también hay que hablar de herencia, bueno, mortis causa. Donaciones también, ¿no? Donaciones, en cualquier transmisión. Sí. Cualquier transmisión que sea susceptible de un incremento. Pero cuidado, que por ejemplo en las aportaciones a sociedades o en liquidación de sociedades gananciales o en liquidaciones de comunidades de bienes, en esos momentos, como es una disolución del dominio, del condominio, ahí no se tributa por plusvalía. No. Pero cuidado, esa fecha no te pone al día. Cuando transmitas, te vas a ir a la fecha anterior de la transmisión. Es decir, ahí ha habido una transmisión, pero esa transmisión no computa a efectos de periodo. No sé si con esto me explico. A lo mejor me meto en temas un poco más técnicos, pero bueno, la culpa es vuestra que me habéis llevado a ese terreno. Yo lo que sí quería comentar, yo cuando he hablado con algunas personas más de a pie de este tema del impuesto, me preguntaban, pero Samuel, a partir de ahora, y más lo sabrá el que es experto en ese tema de derecho, a partir de ahora, si yo estoy en ese trámite, ¿cómo puedo reclamarlo? O si no estoy en ese trámite, ¿qué pasa? ¿Me espero? ¿Ahorro? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, el Constitucional aquí... No, si te he dicho que ahorro, ya tienes que darle la enhorabuena. No, hombre, ahorro para pagar ese impuesto futuro que seguramente la administración me va a grabar. Aunque para eso también hay que darle la enhorabuena. Hombre, ya, claro. El Constitucional, aquí como en su día el Supremo con las cláusulas suelo, ha sido generoso y bondadoso con las administraciones públicas. Ha dicho, cuidado, en el otro caso fue con los bancos y ahora con las administraciones. No vayamos a poner una pistola excesivamente potente, ya le hemos puesto una pistola, no pongamos una metralleta en la sien. Porque claro, si a efectos jurídicos
A nosotros como abogados nos enseñaron que lo que es nulo de siempre, o sea, que no ha causado nunca ningún efecto. Por lo tanto, si tú declaras nula una parte de la ley o una ley por inconstitucional, teóricamente nunca habría surtido efecto. Y si nunca ha surtido efecto, quiere decir que todo lo que no esté prescrito es reclamable. ¿Vale? Sí, bueno, pero en este caso dijeron que no era retroactivo, que no tenía carácter retroactivo. Lo mismo que hicieron el Tribunal Supremo porque con las cláusulas se suelo. puede montar un pollo importante. Claro, si tuvieran que devolver a los ayuntamientos todo lo que han cobrado. Entonces ha sido muy claro el Tribunal Constitucional en ese aspecto, en el último fundamento jurídico de su sentencia, y ha dicho, oiga usted, solo son reclamables los que todavía no se hayan liquidado o estén pendientes, porque hay un pendiente desde que hace la transmisión hasta que tienes que pagar el impuesto. En los actos intervivos son 30 días y en los mortis causa son 6 meses. Entonces, si tú estás en ese periodo y todavía no habías liquidado, ya te beneficia de la sentencia del Constitucional. Exactamente. Pero los que ya habían pagado, o sea, tuviste la mala suerte de haber, que yo conozco algunos, que pagó el día de antes el impuesto de plusvalía y el día de antes ya te has quedado pagado. Por un día, pero lo has quedado pagado. ¿Vale? Y luego te dijo, y los que estén en recurso, cuidado, los que estén en recurso, no los que, porque hay mucha gente que está pensando en que si ahora yo pido una devolución de ingresos indebidos, puedo conseguirlo. Y el Constitucional viene claro que no. Cuando ya ha pagado. Lo que ha pagado, pagado queda. Si tú no recurriste, se quedó firme. Escrito está. Y ahora, el Real Decreto Ley, que se ha aprobado esta semana, el lunes, también ha dicho que vamos a entrar a aplicarlo desde ya. Aunque haya 6 meses para que los ayuntamientos acomoden sus ordenanzas al nuevo Real Decreto Ley, ha establecido como mínimos para aplicar el propio Real Decreto Ley. O sea, como máximo, no como mínimo. Como máximo esto. Por lo tanto, ahora, hasta que se apruebe ordenanzas municipales adaptándose al nuevo Real Decreto Ley, en principio los ayuntamientos van a liquidar en base a la reglamentación del propio Real Decreto. Vamos a hablar de este nuevo Real Decreto Ley que tú calificas, Samuel, de un Real Decreto con un importante tinte ideológico. Lo tacho así porque yo, viendo un poco el histórico, yo más hablo del ámbito más económico que jurídico. Y por eso te hemos traído hoy aquí. Veo la recaudación, veo lo que se recauda por ese impuesto, lo importante que es ese impuesto para el grueso de las arcas públicas. Y realmente no es un impuesto que sea muy importante o muy relevante para la hora de afrontar un presupuesto general del Estado o para afrontar algún gasto importante como puede ser la partida de pensiones o puede ser la partida de sanidad. De hecho, con este impuesto, con lo que se recauda de este impuesto de plusvalía, se podría pagar alrededor de unos días de pensiones. O sea, no es que sea ridículo, como hemos comentado antes, porque para cada ayuntamiento supondrá una partida, pero que no es un impuesto que sea importante para la recaudación. Pero sí es importante para el discurso político de algunos partidos políticos. De hecho, estos días hemos visto como, en redes sociales, en medios de comunicación, se ha hecho eco de esta noticia, porque los políticos lo utilizan para su argumento con el tema de las propiedades, de la riqueza, al final atacar a la riqueza. Y muchas veces yo lo he escrito, que a mí yo creo que el problema de este país es que se atacara a los problemas de verdad, o sea, que se atacara a la pobreza, pero no a los pobres en sí, sino a la pobreza, a los problemas que tienen pues las clases sociales que están más desfavorecidas, no a los que generan. Y a los que generan, ayudarles a que generaran más. Obviamente de manera justa y obviamente de manera controlada y regulada, pero que se ayudara a los que generan más. Y bueno, no solo con este impuesto, con el impuesto de sucesiones también. Es el discurso de Robin Hood, de todas maneras, que tiene el gobierno. O sea, exactamente. Los que generan más tenemos que quitárselo, entre comillas, para repartirlo. Porque los que generan más no reparten, ¿no? Es un poco lo que vienen a decirnos. Pero al final un país, o sea, un país no puede sacar pecho de tener una amplia gama de la población que vive de ayudas sociales o que vive del propio Estado, organismo estatal, ¿no? Entonces yo lo que digo es que en España hay un problema con el sistema tributario, con el sistema fiscal, porque ya ha habido problemas en Andalucía con el impuesto a sucesiones y en gran parte de España. Entonces yo creo que habría que revisar, ya no solo este impuesto, ya ha habido problemas con varios impuestos,
sino un poco revisar el sistema fiscal, porque España está en cabeza en lo que se refiere a esfuerzo fiscal. Has escrito sobre eso. Exactamente, que a mí me encanta diferenciar entre presión fiscal y esfuerzo fiscal, que no tiene nada que ver. Y los españoles... Se nota que eres joven y que tienes todavía esas perspectivas, porque... Y que tiene energía para el esfuerzo fiscal. A mí me pasó con un profesor que, bueno, conoció de todo, que fue medio derecho mercantil, don Miguel Pardo, y... Correcto. Y una vez pues estábamos hablando, era la época de la reforma de la ley de arrendamiento urbano. Tú sabes que como estamos siempre con los apocalipsis, de cortar las palabras, la LAU. Y la LAU era la ley de autonomía universitaria. No, y la LAU. Antes era la LAU también, ahora ya como todos cambian todas las siglas, ¿no? Ahora era la LAU. Y cuando yo decía, hablábamos allí en la facultad, que van a modificarse la LAU, y decía don Miguel, ojalá, a ver cuando una vez por todas le meten mano a las universidades. O sea, y a ti te digo lo mismo. O sea, recuerdo manifestaciones en contra de la LAU, con lo cual también tenemos una edad. Sí. Claro, sí, tenemos una edad. Sí. Y te digo lo mismo, llevamos pidiendo reforma de la ley fiscal, del sistema tributario siempre, y casi que te voy a decir, después de visto lo que ha pasado con la reforma de las leyes concursales, más vale que se queden quietos, ¿eh? Porque no sé qué es mejor si lo que... Bueno, te veo con una sentencia en la mano. Sí, porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Samuel en bastantes puntos, pero lo primero que la ley, de este Real Decreto Ley, es que puede ser, lo primero de todo, otra vez inconstitucional. ¿Este Real Decreto Ley también? Sí. No me extrañaría. Puede ser inconstitucional... Gol en las gaunas, salta. Pero gol, por el hecho de haberle elegido el Real Decreto Ley para ello. Ajá. Es que hay una manía, tú fíjate, no quiero ser muy político, pero no me da más remedio. No se corte, no me corte. El decreto ley que se puede aprobar sin... Es que, claro, alguno de estos que están... que te haya leído... Ya sabe, sí. Bueno, es verdad que se criticaba una barbaridad a Rajoy de que si los decretos leyes, pero don Pedro Sánchez bate todos los récords del mundo. Yo creo que en base a esa filosofía propia que tiene de quererse tanto él mismo, de considerarse tan importante, y que él tiene la verdad absoluta, aunque no diga ni una, siempre esté mintiendo, pero bueno, el tema es que... como decide por sí, cambiamos, la ministra, ¿no? El lunes está hecho. Usted está modificando unas bases esenciales de un impuesto. Está usted modificando el hecho imponible, está usted modificando los elementos esenciales. Yo quería preguntarte al respecto, porque bueno... No, y eso está prohibido por la ley, por la sentencia del Constitucional de 28 de octubre del 27. Esta rapidez a mí me ha llamado la atención, porque efectivamente no se cambia cualquier cosa, o no se adapta cualquier cosa. Esto requiere un trabajo de expertos, y ya el Partido Popular, estando Mariano Rajoy en el gobierno, lo propuso, o sea, llevar a expertos al Congreso para adaptar esta ley, o sea que... Claro. Es que, ¿cómo ha sido tan rápido y cómo se puede hacer eso? Pues porque en mi opinión sí que es ideológica, pero es ideológica por otros motivos. Si nos vamos a la modificación que la ley ha hecho de la escala para el cálculo del incremento, ha cambiado radicalmente. Ahora mismo va a tributar más quien haga una transmisión dentro de los 5 primeros años a quien la haga entre los 5 y los 15. Eso no pasaba antes. No. Antes, cuanto más tiempo, más... Claro, exactamente. Porque la filosofía de la ley, la filosofía del impuesto era participar en el incremento del valor del terreno que se había generado como consecuencia de la intervención pública, pongo las comillas, porque ya cada vez había más intervención privada, pero la intervención pública, lógicamente, ese valor como se incrementaba año a año, cada año, cuanto más años, pues más vale el terreno. Entiendo que ahora con el nuevo baremo se paga más al principio que al final. Por así decirlo, si establecemos al principio, no sé, 4, 5, 6 años. Yo te pongo el ejemplo. El primer año, o sea, cuando tú antes de esta reforma transmitías pasado un año y antes de que pasara el segundo, el incremento sobre el valor catastral se multiplicaba por 3,7. Era un 3,7%. Ahora multiplica por el 13%. Es un 10% más. Es la base sobre la que va a calcular luego la cuota. Ahora bien, cuando tú vayas a vender en el sexto año... O sea, si ya han pasado 6 años, que tú antes ibas a tributar sobre un 21% de ese incremento y luego le aplicabas la cuota, ahora va a ser solo sobre un 16%. ¿A qué se debe esto? Pues yo creo que es un ataque también al tema de la propiedad. Ellos entienden, es una
tema ideológico. Entienden que todo aquel que se mude, venda o haga un negocio dentro de los 5 primeros años es que especula. O sea, hay una presunción de especulación de que todo aquel que venda en menos de 5 años especula. Y es presunción. O sea, este impuesto ahora ya no se debería de llamar el impuesto del plusvalía, se tendría que llamar el impuesto de la especulación. Hay presunción de que los autónomos defraudan. Por supuesto. O sea, sobre todo defraudamos las horas que trabajamos. O sea que efectivamente tiene un matiz ideológico. Tiene un matiz ideológico. Y luego, el segundo punto, que tanto lo han cacareado, de que nos dan 2 opciones. Sí, el valor... sobre el valor catastral o sobre la diferencia del valor real. Que es el que, de alguna forma, es el que genera el mercado. Por pues, con permiso, te voy a leer el párrafo donde viene esa opción. A ver, yo siempre que lo estaban diciendo, antes de que se publicara, pensaba que el artículo nos diría que el sujeto pasivo podrá optar por calcular el importe sobre esta base o sobre esta base, ¿no? No. Redactan todo el artículo y te pone un punto quinto nuevo que dice: cuando a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 104.5, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor. ¿Esto traducido al español? Traducido al español es la segunda opción, pero a ver quién la lee. O sea, vuelvo a decir lo mismo. Pues es que yo no me he enterado, claro, aunque la leas. Claro, primero, está redactado de una manera que para entenderla necesitamos que el notario, vamos a desaparecer los abogados y los asesores de este tema, pero vamos a necesitar que el notario de entrada nos diga, lo hacemos con Díaz Vieito, que nos diga el notario, cuidado, que ustedes, ¿cuánto lo vendió usted antes? Porque claro, tú no vas al notario ni vas a vender diciendo, mira, que yo esto lo compré en tantos miles de euros y que ahora lo voy a vender en tantos miles de euros. Entonces el notario, ahora tendrá el notario que preguntarte si quiere hacer bien su trabajo. ¿Y usted tú cuánto lo compró? Pues a usted le interesa más hacerlo por aquí que por allí. O sea, que tendrá que hacerse un asesoramiento, porque es una opción, sí, es una opción, pero tiene que ser a mi instancia. O sea, que no es que te diga que la ley, que si este es el método más favorable, se aplicará el más favorable. Si yo me equivoco y elijo el sistema habitual, me fastidio, me quedo con el más caro, aunque yo tenía opción de uno más barato. Si tú no sabes elegir bien, como decía el del chino, haber elegido muerte. Y la gente no tiene esa capacidad para saber si elige bien o elige mal, claro. También es culpa de que nos hemos acostumbrado a que no tenemos asesoramientos. Es decir, mi primo hermano que trabaja al lado de la asesoría... de la gente también, que es responsabilidad de cada ciudadano también. Es que uno de los propósitos de este programa, ¿verdad? Y visto lo que hemos visto, cuando esta semana hemos preguntado por el tema, y por cierto quiero recordar que hay una encuesta activa hasta el domingo sobre este tema, es el amplio desconocimiento que hay sobre el asunto y cómo nos afecta. Pero como muy bien decía Samuel, tarde o temprano nos llega. Totalmente. Cuando se tiene una adquisición de una vivienda o una donación o una sucesión de alguna herencia o algo, que eso todo el mundo lo vive, pues se paga en mayor o en menor medida este impuesto. Este impuesto, yo creo que casi todo el mundo es partícipe de él. A mí hay una cosa que me llama la atención. ¿Por qué lloran tanto los ayuntamientos? Digo llorar con todas las consecuencias. Cuando además se declaró inconstitucional parte del articulado de esta ley. Si no supone tanto, según nos comenta, si no supone tanto una importancia, no tiene tanta importancia o un nivel alto de recaudación para la arca municipal. Pues yo creo, Rafa, que más que por la prestación económica que les puede suponer, a lo mejor por lo que ha dicho, lo que ha comentado él, el tema del control que puedan tener, ¿no?, sobre el suelo, ¿no?, sobre lo que es todo el tema que pueda gravar ese impuesto, ¿no? Porque al final, como hemos visto los datos, económicamente tampoco es una partida que genere, es verdad que habrá que ver cada ayuntamiento, pero una partida que genere mucho dinero, pero es que es un impuesto que va mucho más allá de esa prestación, como ha comentado él. De hecho, la corrección que se ha hecho es una corrección que, lo que has dicho, que tiene sentido que graben conforme va pasando el tiempo, que tú te aproveches de una
pues de unas modificaciones que se hacen en tu vivienda a través de, pues, de la calle, de lo que sea, que te aproveches de ese Ojo, pero incremento. que también la gente invierte en su vivienda. Exactamente. No, o sea, Sí, por eso te decía que la filosofía del impuesto ha evolucionado y que últimamente ya no respondía desde toda la reforma urbanística, no responde a los momentos en que este impuesto nace. Este impuesto nace cuando sabíamos que todas las calles las hacían los ayuntamientos, cuando las urbanizaciones prácticamente eran a cargo de la administración. Evidentemente los tiempos han pasado y casi... Las crisis han llegado. Las crisis se han juntado las dos cosas y el impuesto ha perdido su filosofía. Exactamente. Entonces, por eso yo creo que llevaba razón Mariano Rajoy en este tema. Es decir, sentémonos, veamos qué ha pasado con este impuesto y lo más probable es que tengamos que hacer otro impuesto diferente. Si es que posiblemente lo que hay que quitar es el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Porque del impuesto no nos iba a librar Mariano Rajoy, nos iba a meter otro, mira, pero vamos. Hay dos cosas en la vida que son seguras, que pagamos impuestos y que nos morimos. De hecho, con él fue con el político que más impuestos pagamos de la historia de la democracia. O sea que... Sí. Pagar impuestos y morir, está claro. Ya para finalizar, hay una cosa que me gusta mucho y es el consejo que queremos dar, en este caso a los telespectadores y a los oyentes de La Voz de Córdoba. A la hora ya de firmar cualquier tipo de tramitación, estar en manos de un buen asesor, notario, abogado. Mira, yo es un tema que no solamente en estas operaciones, yo siempre digo que cuando a mí me duele algo, no le pregunto a mi vecino, me voy al médico. Y los profesionales están para algo, los economistas están para ayudar en economía, para eso han estudiado, los abogados para temas de leyes y cada uno tenemos nuestras funciones. Entonces, pues yo lo que aconsejo siempre, no solamente en esta materia, sino en la materia, es más barato asesorarse que luego resolver problemas. Que yo lo que aconsejo es que cuando alguien vaya a vender, vaya a heredar, vaya a tener un problema de este tipo, que se asesore por abogados, notarios, economistas, depende de la confianza que tenga cada uno y el nivel de la consulta que tenga que hacerse. Y posiblemente habrá conceptos tan complejos, que yo los he tenido, en los que hemos tenido que estudiar economistas y abogados juntos para buscar el mejor sistema para que determinadas operaciones societarias, sucesorias, etcétera, sean las más rentables, que no es defraudar. Defraudar es no pagar lo que se debe. Estudiar y pagar lo menos posible en base a la ley es ser inteligente y aplicar la ley como se debe. No pagar lo que corresponde o que otro te haga la tesis y tú la presentes como... Es que algunos están acostumbrados a ello. Pues, o sea, que esto... la ministra portavoz decía ayer o antes de ayer, creo que con este nuevo Real Decreto nadie va a pagar si no ha ganado dinero con la vivienda. ¿Esto es así? Eso es verdad. Eso sí es verdad. Eso, otra cosa, te voy a decir una cosa, el tema no es que se le apunte en la medalla, es que venía obligado por el Tribunal Constitucional. Vale. Lo que pasa es que... Aquí ya estaba vendiendo la burla. Claro, Rafa, pero ¿quién lee la sentencia del Tribunal Constitucional? No la lee nadie. Es que si el Constitucional lo primero que te dijo en el 2017 es que si no hay incremento, si no hay capacidad económica, si no hay un incremento, si no se infringe el principio de capacidad económica y anulo la norma, oye, pues más vale que ya meta el primer párrafo en el 104, añada un párrafo 5 diciendo lo que el Constitucional me dijo. ¿Vale? Pero que no es un mérito de ninguno de los políticos, pero ni de ninguno, ¿eh? O sea, que esto viene porque el Constitucional ha dicho hasta aquí hemos llegado y esto no se puede hacer. Y es verdad que el segundo sistema, el hecho de permitirte que puedas optar, aunque esté oculto, aunque parezca difícil, el hecho de poder optar a que en vez de calcular sobre el valor catastral, sobre lo que determine el catastro, lo pueda hacer sobre el incremento real, también evitará en el futuro que las cuotas a satisfacer sean superiores a los beneficios, aunque sean escasos, que se tenga. Si el beneficio es escaso, la cuota será escasa, y no como que pasaba también antes, en el que había beneficios escasos y cuotas altas. Nosotros somos partidarios de menos Estado y más responsabilidad individual. En la responsabilidad individual y en el favorecer el trabajo del individuo está el de informarse efectivamente, ¿no, Samuel? Esto también es una cosa que siempre lo decimos, ¿no?
Es una cosa muy compleja, Rafa. Yo voy en la misma línea que estamos hablando ahora y me gustaría finalizar con lo que tú estás comentando ahora. Yo sé que es un tema que nos gusta, sé que la economía y el derecho pueden ser temas pues que son un poco ásperos, que son un poco que no entusiasman, pero yo animaría a la audiencia y animaría al oyente a que cuestionara un poco todo, que se preguntase cosas, porque esta modificación del impuesto no ha salido de la nada ni porque tocase, o como esta que ha pasado ahora, pues la reforma laboral, que está a la puerta de la esquina, con muchas cosas más que pasan en nuestro entorno y que parece que están en Marte, pero están aquí. Y es lo que estaba comentando, con que parezcan temas o sean temas que no gusten, yo animaría a que se informara a la gente, a que preguntara, a que cuestionara lo que dicen sus profesores en la universidad, a que cuestionara lo que dice el periódico de su propia ideología, a que cuestionara lo que diga su padre, a que pusiera un poco en valor lo que es la responsabilidad individual y así construir un poco un argumentario propio y así poder ser más libre, porque el ser más responsable en definitiva te hace más libre. Efectivamente. Pues Samuel, muchísimas gracias por estar con Samuel Díaz, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Toledano también, muchísimas gracias, ha sido un placer contar hoy contigo, hace tiempo ya que no nos veíamos en el coro. Tú sabes que siempre me tienes a tu disposición, tú mandas y yo mando poco, pues, cada vez menos. Sería mejor que mandaran más. Bueno, si lo dices tú me lo tomaré al pie de la letra. Y el próximo que nos vea que sea para cantar villancico, porque llevamos ya una Navidad muy callado, ¿no? Con la pandemia. Hombre, ya que estamos aquí en el museo y que precisamente detrás de nosotros lo que tenemos son las imágenes secundarias de la Hermandad del Perdón, de la que, bueno, pues me toca ser vicehermano mayor. El día 11 de diciembre tenemos una zambomba, así que el que quiera cantar villancicos y pasarlo bien, pues también lo podemos hacer. 11 de diciembre, a partir de las 12 de la mañana, aquí en este mismo centro, pues fiestecita flamenca. Bueno, algunos que había por aquí ya han recogido el mensaje y lo han anotado. Samuel, lo dicho, y Juanra, muchísimas gracias y muchas gracias también a todos ustedes y a todos vosotros los que nos seguís semana a semana en este podcast El Coro, que hoy es verdad que traía un tema áspero, pero que no deja de ser algo que nos incumbe a todos, que tarde o temprano de alguna forma también nos va a afectar y que es nuestra responsabilidad, primero explicarlo, bien explicado, como hoy ha ocurrido aquí, y que también tomemos buena nota de lo que sucede en nuestro entorno, que acaba afectando a nuestro bolsillo y a nuestro patrimonio. Muchísimas gracias por la atención que nos prestáis y hasta la semana que viene. Buenas noches.